¿Cómo lo hace? Lo hace además arreglando problemas inherentes a la historia, a la extraña estructura que tiene el Drácula de Bram Stoker, muy poco adaptable a cine. Tiene una estructura que hace que un primer acto sea muy atractivo, en el castillo, muy cinematográfico, con el castillo, y que ese primer tercio decae inevitablemente cuando tenemos a Harker de repente sin fuerza, desgastado como personaje motor de la historia, mientras que Drácula se va metido en una caja a Londres en un barco. Entonces de repente nos quedamos sin protagonista. En ese momento se produce un vacío de poder en la estructura original de la Drácula de Bram Stoker, que se va cuadrando ya cuando se va resituando la acción en Londres, en este caso en esta ciudad inventada alemana, con un Van Helsing que empieza a tomar las riendas de la situación. La trama es sometida a una serie de cambios de protagonistas, de motores y de escenarios que hace que sea irregular. Siempre se ha sentido rara la historia del Drácula de Bram Stoker. ¿Cómo lo arregla magistralmente Eggers, haciendo que por primera vez uno se siente a ver la película y el interés, en vez de decaer después de la huida del castillo, se vaya renovando cada vez? Pues lo que ha hecho es poner a la protagonista femenina, a Ellen Hatter, en este caso, en el centro de la historia desde el mismísimo principio, de manera que, si bien al principio tiene menos peso como motor de la historia, dosificando el problema de Ellen Hatter desde el principio, ¿vale? Sin olvidarlo nunca, teniéndolo siempre presente, siempre en el centro de la historia. Primero, obviamente, con menos peso y poco a poco haciéndose con el peso de la historia. Lo que tenemos es un crescendo del interés como nunca lo habíamos visto en una película de Drácula. Ya digo, el interés de Drácula empezaba aquí arriba, caía y luego se quedaba en un 70% del nivel de atención que teníamos con respecto al principio de la película. Y eso es un problema, lo mires como lo mires. En este caso no, en este caso tenemos una progresión, por lo menos una progresión dramática que va de menos a más. Sí que es verdad que el principio es muy potente con el castillo de Drácula, luego tenemos un pequeño valle, pero poquito a poco, de una manera muy sostenida. La manera que ha tenido Eggers de estructurar la película es definitiva. Nunca había visto la historia de Drácula en una sala de cine, y la he visto muchas veces, la historia de Drácula en una sala de cine, o en mi casa, lo mismo me da, con la sensación de ¿qué pasará ahora?